¿Hay algún tiempo de cambio de TOT o solo cuando ya se vea con taponamiento o algo? Ya. El tubo endotraqueal no existe un tiempo así definido para cambiar, así como un catéter tal vez o una vía periférica. No hay un tiempo establecido. Eh, ¿Por qué? Porque cambiar rutinariamente, o sea, primero que no se debe cambiar rutinariamente. Segundo, por ejemplo, aquellos casos hay pacientes que ya se les ha extubado pero fracasan en la extubación y se les tiene que volver a intubar. Las estadísticas nos dicen que estos fracasos de extubación llevan a, aumentan la morbilidad en los pacientes. Por ejemplo, aumentan en un 30%, perdón, la mortalidad, ¿no? Aumentan la mortalidad en un 30%. ¿Por qué motivo? Porque ese hecho de extubar y luego intubar te puede conllevar a infecciones, neumonías asociadas al ventilador mecánico, ¿no? Infecciones intrahospitalarias. Entonces, esa infección intrahospitalaria te lleva a un cuadro, puede llevar a un cuadro séptico y agravar el cuadro del paciente, ¿no? No está recomendado, no hay un tiempo definido. Tanto es así que aquellos pacientes con ventilación mecánica prolongada duran hasta 21 días con intubación, ¿no? Intubación orotraqueal. Y ya optan por la traqueostomía, ¿no? Sí. Tenemos también la consulta de la licenciada Giovanna Luna. ¿En qué casos hay intubación doble? Intubación doble. Ah, tal vez se refiere a la colocación de un tubo endotraqueal con ventilación mecánica doble, ¿no? Es en el caso que vimos, por ejemplo, ¿no? Cuando yo les mostré una imagen, aquí vamos a mostrarle nuevamente, en esta imagen, fíjense, es ventilación en esta imagen, por ejemplo, en este tipo de pacientes. Aquí, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, tienen un paciente con atelectasia de todo el pulmón izquierdo y el pulmón derecho está, no prácticamente viable, todo el pulmón derecho. Entonces, hay situaciones en que este paciente, por ejemplo, requiere ventilación mecánica, pero si colocan la ventilación tradicional el, y con parámetros protectivos, este paciente se puede dañar este pulmón que está viable, pues se puede dañar y este de acá no se puede recuperar. Entonces colocan un tubo de doble luz, que un lumen se va al bronquio derecho y el otro lumen se va al bronquio izquierdo. Entonces, o sea, no necesariamente se va, sino que hay un orificio que comunica con el bronquio izquierdo. Entonces, en ese caso, se colocan dos ventiladores mecánicos. Un ventilador que va a ventilar solamente este pulmón y el otro ventilador que ventila este pulmón. La programación es diferente. La programación para este pulmón sano va a ser, por ejemplo, con un PIB de 5 y un volumen tidal pues de 200 a 180, porque solamente estás ventilando un pulmón, la mitad, ¿no?, del volumen tidal. En cambio, para este pulmón izquierdo que está atelectaciado completamente, o tal vez un ARTS, ¿no?, de este pulmón, solamente se va a programar, por ejemplo, con un PIB ya sea 8 o 10 tal vez para reclutar alvéolos y el volumen tidal va a ser bajo para no dañar este pulmón, para no dañar. En este caso es ventilación independiente, ¿no? O sea, cada pulmón tiene su propio ventilador mecánico y colocan aquí un tubo especial de doble lumen, ¿ya? Muy bien, otra pregunta. Sí, en el botón del chat tenemos la siguiente consulta de la licenciada Rocío Figueroa. ¿Podría ser un poco más específico con la preparación de los medicamentos para la intubación?
Algunos van diluido o sin diluir. Ya, vamos a ver con la preparación, ¿ya? Ahí me avisan, por favor, si se está viendo la imagen. Sí, se está viendo. Ya, miren, fentanilo. Para la intubación se necesita, siempre van a administrar fentanilo, porque el fentanilo es un analgésico de acción central. Ahora, al ser un analgésico de acción central, en asociación con el midazolam o con el propofol, producen depresión ventilatoria. Ya producen depresión ventilatoria, hipoventilación. Por eso es que se necesita colocar la máscara, el BBM, tubo de Mayo, y se necesita hiperoxigenar, porque el paciente hipoventila. ¿Por qué se necesitan medicamentos? ¿Por qué se necesita relajar al paciente? Porque el midazolam también relaja, el propofol también relaja, y en asociación con el fentanilo relajan más aún, ¿no? Hay una relajación muscular. Y ya ni hablar del bromuro de becuronio, porque es un bloqueante neuromuscular. Entonces, ¿por qué? Porque el paciente voluntariamente puede abrir la boca, pero no va a tener esa apertura bucal tan amplia que se necesita para colocar el tubo. Se necesita que los músculos del maxilar inferior se relajen. Por eso es que se administra fentanilo midazolam, ¿no? Con esa intención, o propofol con esa intención, para que el maxilar inferior sea más, que no esté duro y sea más flexible, y el médico pueda manipular e ingresar a vía aérea. Este procedimiento puede ser traumático. El paciente puede, ¿no? Se puede producir lesiones si es que no está bien relajado, ¿no? El maxilar inferior. Entonces, el fentanilo, como les digo, es un analgésico de acción central, y la presentación es de 0.5 miligramos en 10 mililitros, ¿ya? En 10 mililitros, o sea, es la ampolla, ¿no? Entonces nos dice, el médico te dice, administra 100 microgramos en bol. Pues lo que tienes que hacer tú es, ¿no?, multiplicar 0.5, multiplicas por 1000 para convertir a microgramos. 0.5 por 1000 nos da 500, ¿no? 500 microgramos en 10 mililitros. Si son 500 microgramos en 10 mililitros, en un mililitro, ¿cuántos microgramos hay? 50 microgramos. Si te dicen administra 50 microgramos, vas a administrar un mililitro. Un mililitro. Si es que te dicen administra 100 microgramos, vas a administrar 2 mililitros de fentanilo. 2 mililitros en bolo. Ahora, generalmente nosotros preparamos la jeringa. En la jeringa puedes cargar toda la ampolla del fentanilo, ojo, pero bien rotulado, ¿no? Que se cargó toda la ampolla de fentanilo, porque hay pacientes que son obesos y que con 100 microgramos no se puede. Incluso hemos llegado en pacientes con SARS-CoV-2 a colocar toda la ampolla, pero cuidado, ojo, debemos tener bastante cuidado en cuanto de dosis estamos administrando, porque ustedes saben que fentanilo asociado a midazolam te puede llevar a la hipotensión. Por eso tengan bastante cuidado en administrar fentanilo, ¿no? Entonces, si es 100 microgramos, 2 mililitros. 2 mililitros, y debes tener, sobre todo si el paciente tiene vía periférica, debes tener a la mano una jeringa con cloruro de sodio solo, ahí rotulado, ¿no? Solo, 20 mililitros. De manera que si administras 2 mililitros de fentanilo, si tiene una línea en extensión DIS, se va a quedar la mayoría del medicamento en la extensión DIS. Puedes administrar 5 a 10 mililitros de cloruro para que el fentanilo avance. O en todo caso, administras fentanilo, esos 2 mililitros,
y luego te dicen administra midazolam 5 miligramos, ¿no? Hay ampollas que tienen 5 mililitros, entonces 5 mililitros administras, y posteriormente puedes administrar el cloruro de sodio para que pueda ingresar todo el medicamento y que no se quede en la extensión DIS. Entonces esa es una opción, ¿no? En el caso del propofol, si te dicen administra fentanilo y propofol, el propofol también debemos conocer cómo es la dilución de propofol. El propofol al 1%, significa, ¿qué significa 1%? Significa un gramo en 100 mililitros, ¿no? Pero la ampolla de propofol viene de 20 mililitros, entonces tenemos que sacar esa proporción, ¿no? Entonces tú dices, un gramo de propofol hay en 100 mililitros, entonces en 20 mililitros, ¿cuántos gramos hay? En todo caso, lo que tienes que hacer de convertir un gramo a miligramos. Entonces, un gramo, ¿cuántos miligramos tiene? 1000 miligramos, ¿no? 1000 miligramos. O sea, en 1000 miligramos hay en 100 mililitros. Entonces, si tienes 1000 miligramos en 100 mililitros, eliminas 2 ceros de los 100 mililitros y 2 ceros acá. Entonces vas a tener que en 1 mililitro tienes 10 miligramos. ¿Ya? En 1 mililitro tienes 10 miligramos. Entonces, en pacientes adultos mayores debemos tener bastante cuidado en administrar propofol porque vas a llegar a una hipotensión severa. Entonces, por eso es que generalmente se administra 1 mililitro, te pueden decir 2 mililitros a 3 mililitros, que puede ser 30 miligramos, ¿no? Pero la dosis mínima es 4 miligramos, ya la dosis mínima. Pero generalmente te dicen administra, ponle, los médicos ya manejan en mililitros, ponle 4 mililitros, ¿no? Es lo mínimo, 4 mililitros, que sería 40 miligramos, ¿ya? De propofol. Entonces, bastante cuidado con el propofol hipotensa más que el midazolam, ¿ya? Puede ser o fenta o mida, o fenta o propofol. Y en algunos casos se necesita bromuro de becuronio. Cuando el paciente, por ejemplo, ya le han administrado midazolam, fentanilo, 2 dosis de midazolam tal vez, o 3 dosis y no se logra relajar el maxilar inferior, y ya administran bromuro de becuronio, ¿no? Pero ojo con el bromuro de becuronio, es un bloqueante neuromuscular, relaja completamente al paciente, lo lleva a la apnea total, y ojo que el médico debe ser experimentado, porque si no logra intubar, el paciente no ventila, no va a ventilar. Entonces, para que recupere su ventilación espontánea, tiene que pasar varios minutos, ¿no? 15 hasta 20 minutos. Entonces, aquí sí, si deciden colocar bromuro de becuronio, el médico debe ser experto y debe realizar la intubación sí o sí, ¿no? Bien, eso es con respecto a esa pregunta. Muchas gracias, Hay Magister otra, Soca. Tenemos bastante consultas. ¿ya? ¿Podemos seguir? ¿Ya? O si no, tal vez al final, tal vez nos va a Está faltar bien. tiempo, ¿no? Perfecto. Porque el otro tema también está relacionado, Ujú. y al final podemos, Perfecto, Magister Soca. Entonces, las preguntas que han desarrollado están pendientes, lo vamos a desarrollar al término del siguiente tema. claro, mejor, Ujú. ¿ya? Bien, voy a compartir el siguiente tema, que es traqueostomía percutánea. Ya me confirman, por favor, si se ve. Sí se ve, Magister Marcos. Ya, listo. Entonces, traqueostomía. Lo que es la traqueostomía es un procedimiento quirúrgico realizado con el objeto de crear una abertura
dentro de la tráquea a través de una incisión ejecutada en el cuello y la inserción de una cánula para facilitar el paso de aire hacia los pulmones. Entonces, la traqueostomía tenemos dos técnicas, ¿no? Hay una técnica quirúrgica abierta, que es la que se realizó desde hace años, desde los orígenes de la traqueostomía, y tenemos la traqueostomía percutánea, ¿no? Esta es relativamente reciente, no tan reciente, pero salió después de la quirúrgica, traqueostomía quirúrgica. La traqueostomía quirúrgica la realizan en el médico de cabeza y cuello. Lo realizan en sala de operaciones. Y la técnica percutánea lo realiza el médico intensivista, lo realiza en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, esa es la diferencia. La traqueostomía quirúrgica se realiza en sala de operaciones por el médico de cabeza y cuello, y la traqueostomía percutánea lo realiza el médico intensivista en la unidad de cuidados intensivos, o sea, en la cama del paciente. La traqueostomía percutánea es un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo realizado en la unidad del paciente. Corresponde a una modificación de la técnica de Seldinger para la canulación vascular, en la que la guía de alambre flexible es insertada en la tráquea a través de una aguja introducida percutáneamente, ¿no? La tráquea es dilatada a través de la guía de alambre, creando una apertura del tamaño mínimo necesario para acomodar la cánula de traqueostomía, ¿no? Ahora vamos a ver el procedimiento. Ahora, la técnica es la técnica que mayor utilizan los médicos, es la técnica de Ziegler Blue Rhino. Es una técnica que se utiliza un dilatador único, ¿ya? Se utiliza un kit de traqueostomía, por ejemplo, hay de la marca Tracoe, y bajo monitoreo electrocardiográfico, hemodinámico y ventilatorio, con 3 operadores, ¿no? Se realiza la dilatación. O sea, la traqueostomía percutánea es mediante dilatadores, ¿ya? Entonces vamos a reconocer un poco aquí la vía aérea, de la vía aérea superior, ¿no? E inferior. Entonces lo que nos interesa conocer aquí es la epiglotis. Miren, estos cartílagos corresponden al órgano que se denomina laringe. La laringe tiene 9 cartílagos. De los 9 nos interesa 3. La epiglotis, que es esta tapa, ¿no? Que hablamos inicialmente, que mediante la laringoscopía se podía observar, la epiglotis. ¿Cuál es la función? Que cuando uno deglute, comes algo, se contrae el músculo glosofaringeo y cierra automáticamente y tapa la vía aérea y deja pasar la comida, ¿no? Hacia el esófago. Este es el cartílago tiroides, que le llaman la manzana de Adán. En los hombres se nota con mayor, ¿no? Y este es el cartílago cricoides que les dije, ¿no? Que en el borde inferior del cartílago cricoides podemos decir que por encima de ese borde es vía aérea superior y por debajo de ese borde es vía aérea inferior. Entonces, cuando el paciente está con tubo endotraqueal, en tubo endotraqueal mayor a 21 días, que es ventilación mecánica prolongada, esta epiglotis está constantemente abierta, o sea, permanentemente abierta, y puede producir lesión aquí a nivel de epiglotis o en estas zonas de la orofaringe, ¿no? La permanencia del tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal no permite al paciente una buena deglución de la saliva, no le permite un buen manejo de la saliva, y hay un alto riesgo de neumonía asociada a ventilador mecánico, porque esta epiglotis está constantemente abierta, o sea, permanentemente abierta. Entonces, por eso se hace necesario la colocación de una traqueostomía, ¿no? La traqueostomía colocan entre el segundo y tercer, primero y segundo tercer cartílago traqueal, de manera que
Miren la lengua, la epiglotis se puede abrir y cerrar, las cuerdas vocales están protegidas. Entonces, el paciente incluso puede comer, ¿no? Puede comer, puede deglutir saliva o comida, ¿no? Y aquí tenemos a la cánula de traqueostomía. Entonces, se coloca entre el primero y segundo, o el segundo y tercer cartílago de la tráquea. ¿Ya? ¿Cuáles son las indicaciones? Ventilación mecánica prolongada, probabilidad de ventilación mecánica prolongada, ¿no? La posibilidad de predecir la duración de ventilación mecánica prolongada podría ser una herramienta de ayuda. No hay factores predictivos basados en la evidencia que pueden identificar de forma fiable los pacientes que requerirán ventilación mecánica prolongada. O sea, aquellos pacientes que llegan, y cuando se habla de ventilación mecánica prolongada, cuando el paciente tiene el tubo más de 21 días, o sea, tubo con ventilación mecánica más de 21 días. Pero hay pacientes que no se necesita necesariamente llegar a los 21 días para la traqueostomía, sino que se puede realizar antes. Y hay un concepto que se introdujo para no llegar a los 21 días, ¿no? Que se llama ventilación mecánica aguda prolongada. Aquellos pacientes que requieren ventilación mecánica mayor o igual a un tiempo de 96 horas, o aquellos pacientes que se sospecha que van a durar más de una semana o van a pasar los 21 días. Entonces, en aquellos pacientes que se sospecha que van a pasar los 21 días, se puede hacer una traqueostomía con un tiempo menor de los 21 días. Por ejemplo, aquellos pacientes con síndrome de Guillain-Barré. En esos pacientes se puede hacer con un tiempo menor, ¿ya? Puede ser una semana, tal vez, ¿no? Porque la traqueostomía tiene ventajas. Por ejemplo, disminuye el espacio muerto. Si el tubo endotraqueal es un tubo número 7, supongamos, y como es 7, disminuye el área de ventilación, ¿no? Porque imagínense boca o fosas nasales y cada zona, la orofaringe es amplia, están reemplazando por un tubo de calibre 7 milímetros. Entonces eso dificulta la ventilación del paciente y sobre todo amplía el espacio muerto. Entonces cuando colocan la traqueostomía a nivel del cartílago 1, 2, ¿no? de la tráquea, están haciendo un bypass, un puente a ese espacio muerto, o sea, disminuye el espacio muerto. El manejo de secreciones es mejor, porque el paciente puede expectorar, ya no es necesario que la secreción llegue incluso hasta la punta del tubo endotraqueal, sino ya hay manejo, las secreciones van a recorrer menos camino, ¿no? Mayor, se mejora el manejo de secreciones. ¿No? Y aquí dice, ¿no? Reducción del daño orolaringio y de la vía aérea alta por intubación prolongada. Permite el fácil acceso a la vía aérea para eliminación de secreciones, ¿no? La traqueostomía. Favorece el retiro de ventilación mecánica. Disminuye la resistencia, disminuye el espacio muerto anatómico. Mejor higiene oral. La comodidad del paciente, el paciente se puede comunicar, ¿no? A veces está con tubo y no puede sentir el sabor de la comida, ¿no? Entonces, la traqueostomía tiene esas ventajas. Como dijimos, se utilizan dilatadores. Ahora vamos a ver qué dilatadores. Y vamos a preparar. ¿Qué es lo que tenemos que preparar? Sedación y analgesia, ¿no? Paciente va a ser sometido a una cirugía mínima, invasiva, por lo tanto tiene que estar analgesiado y tiene que estar sedado, ¿no? Fentanilo, midazolam. El midazolam es un ansiolítico, relajantes. El midazolam tiene cierto nivel de relajación y garantizar la oxigenoterapia. Complicaciones, hemorragias, neumotórax, lesiones de estructura traqueal o estructuras vecinas. ¿Qué pasa?
Tal vez el médico no es experimentado y puede introducir la cánula en una falsa vía, al costado de la tráquea, no en tráquea, sino al costado, a mediastino. Puede ser un neumomediastino, o tal vez ya colocó en la tráquea, sí, colocó en la tráquea, pero lo colocó con tanta fuerza que perforó la tráquea. No puede perforar tráquea. Y si colocan el ventilador mecánico y hay perforación traqueal, puede ser neumomediastino también, o tal vez una perforación cerca a los pulmones y producir neumotórax, o un simple toque de una lesión de las pleuras puede producir neumotórax, ¿no? Eso es inmediato. Y complicaciones mediatas, puede haber una obstrucción de la cánula, enfisema subcutáneo posterior, ¿no? A un barotrauma, puede haber aspiración, ¿no? Al momento de retirar un poco el tubo, ahí hay aspiración de secreciones, infecciones como neumonía asociada al ventilador mecánico, atelectasias, puede haber desplazamiento de la cánula. Complicaciones tardías, granulomas traqueales, no son tejidos que van creciendo alrededor del estómago. Puede haber fístula traqueocutánea o traqueoesofágica por el mal manejo del balón de neumotaponamiento. Puede haber tracomalacia por el mal manejo del balón de neumotaponamiento, porque las presiones del balón de neumotaponamiento son por encima de 30 y la tráquea se va dilatando, se va dilatando. Y cuando desinflan el balón de neumotaponamiento, la tráquea no regresa, pues la tráquea no es un órgano que se puede contraer, ¿no? Se dilata y se contrae, no. La tráquea tiene cartílagos. Y si el balón de neumotaponamiento ha estado un tiempo prolongado con una presión elevada, se dilata la tráquea. Y desinflas el balón y la tráquea queda en ese tamaño, ¿no? Puede haber estenosis laringea. También todas estas complicaciones por mal manejo del balón de neumotaponamiento, ¿no? En la mayoría de los casos. Materiales. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Cánulas de traqueostomía con balón en aquellos pacientes, ¿no? Inicialmente se utiliza estas de acá, sí o sí, pacientes con ventilación mecánica. También hay esa posibilidad de utilizar estas cánulas sin balón, pero estas en pacientes que no reciben ventilación mecánica, y cánulas con traqueostomía del sistema de aspiración subglótica, que fíjense, tiene este balón balón piloto, del balón de neumotaponamiento, y tiene una sonda adicional que está a nivel del espacio subglótico, ¿no? Subglótico. Entonces, a través de esta sonda se puede aspirar secreciones que están por encima de este balón de neumotaponamiento. Y tiene cánulas fenestradas, ¿no? Esta cánula de balón de neumotaponamiento ya tiene dentro del kit esta de acá que es no fenestrada y esta que es fenestrada. Entonces, si el paciente está con ventilación mecánica y hay una indicación de traqueostomía percutánea, lo que debemos cerciorarnos es que tenga esta cánula con balón de neumotaponamiento. Tú debes fijarte de que tenga ese tipo de cánula. ¿Por qué? Porque ocurre, por ejemplo, una situación que al momento de colocar esta cánula de traqueostomía en el procedimiento, ¿no? Ya cuando realizaron la incisión, la dilatación, incluso ya cuando cargaron la cánula de traqueostomía para la colocación de esa cánula, nadie se fijó que no tenía balón de neumotaponamiento. Ocurrió una vez. Nadie se fijó. Entonces, si el paciente está con ventilación mecánica, sí o sí debe tener balón de neumotaponamiento, porque si no tiene balón de neumotaponamiento, el aire que está brindando el ventilador mecánico sale por el costado, por este costado.
Y al salir por el costado, no va a brindar un adecuado volumen tidal al paciente. Y hay fuga, pérdida de PIP. Pérdida de PIP. Entonces, pacientes que están con ventilación mecánica, balón de neumotaponamiento. ¿Ya? Aquellos pacientes, y también debe tener cánula de traqueostomía fenestrada. Tiene estas fenestras, estos orificios, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento, inicialmente se utiliza esta cánula no fenestrada, ¿no? Esta cánula no fenestrada se coloca y se ocluye estos orificios y por aquí se brinda ventilación mecánica. Pero si el paciente ya se le retira el ventilador mecánico, que ese es el objetivo, va a llegar el momento de cambiar esta cánula no fenestrada por esta fenestrada. Y se coloca este tapón fonatorio, de manera que esta cánula ya se retira y se coloca esta internamente, ¿no? Cánula interna, y se tapa este orificio y el paciente ya no va a ventilar por este orificio, va a ventilar por estos orificios, o sea, por nariz, boca, a través de estos orificios y por tráquea, obviamente, ¿no? El aire va a pasar de la tráquea a este orificio y hacia nariz, boca. Y ya no va a salir por eso, porque esto está ocluido con este tapón fonatorio. Se desinfla el balón de neumotaponamiento y el paciente incluso puede hablar, ¿no? Por eso se llama tapón fonatorio. Entonces, estas cánulas de traqueostomía sin balón sí se utilizan cuando ya el paciente está sin ventilador mecánico y se utiliza mayormente en aquellos pacientes que se van a casa, que se van a ir a casa y van a permanecer con traqueostomía, se coloca esta cánula, ¿no? Sin balón. También tiene orificios fonatorios fenestrados, ¿no? Orificios, perdón, tiene orificios y tiene una cánula con fenestra y una cánula no fenestrada. La cánula fenestrada es para practicar con el paciente, para que pueda hablar, ventilar por este orificio y ya estar entrenándolo al paciente para una posterior retirada de esta cánula, ¿no? Pero a veces hay pacientes que toda su vida van a utilizar la cánula porque tienen una parálisis del glosofaringeo que no le permite deglutir, se cierra la epiglotis, entonces permanentemente van a tener esta cánula, ¿no? Hay de diferentes materiales, hay un de material, por ejemplo, de plata, que es de metal, ¿no? ¿Por qué plata? Para que las bacterias no se adhieran con facilidad en la cánula. Ya son pacientes crónicos, ¿no? Que toda su vida van a tener esa cánula. Entonces, vamos a preparar materiales. ¿Qué vamos a preparar? Un kit de dilatadores para traqueostomía percutánea. Este es el kit de dilatadores del que les hablo, ¿no? Debemos conocer este kit. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, en el MINSA, este kit está entre 2.000 a 4.000 soles. Perdón. Este kit está 1.200 soles. Me estoy equivocando. 1.200 soles, ¿no? Pero no todos los pacientes tienen 1.200 soles a la mano. Pues imagínense un paciente que está 2 semanas en cuidados intensivos. Todos los días compra materiales, insumos, y ya se le agotó la plata. Entonces, esto aquí se debe esterilizar, ¿no? Nosotros lo esterilizamos para 2, 3 usos. Entonces, en ese momento del lavado, del mandar a central de esterilización, se pierden accesorios. Imagínense, el médico dice, no vamos a realizar traqueostomía. Realizan todo, preparan todo. Y al momento de abrir el kit estéril, no está esta pieza, por ejemplo, este dilatador, ¿no? Entonces tenemos que conocer los elementos, ¿ya? Entonces, vamos a mencionarlo. Este es un dilatador. El dilatador azul es el primer dilatador. Es como un dilatador. ¿Se acuerdan el del catéter venoso central? Hay un dilatador. Este es parecido. Este es el primer dilatador. Este es es bien rígido. Es pequeño, rígido.
Entonces, este es el primer dilatador azul. Este es el dilatador principal. Este es el dilatador principal, ¿ya? Este es el dilatador principal. Después de este dilatador pequeño ingresa este dilatador grande, ¿no? Y tiene tamaños, número 8, tiene 7, 7, 5, dependiendo de la cánula de traqueostomía que se le va a colocar al paciente. Debe tener esta guía blanca. Esta es una guía blanca que a veces se pierde esta guía blanca, a veces se dobla y ya no es útil. Esta guía blanca, su función es una guía. Ahora vamos a ver cómo funciona. Debe tener la guía de alambre. Esta es una guía de alambre que es parecida a la guía del catéter venoso central. Por eso es que en la definición decía, la traqueostomía percutánea toma la técnica de Seldinger. ¿Por qué es la técnica de Seldinger? Hay una cavidad tubular en la cual insertan primeramente una aguja percutánea, insertan esta guía a esa cavidad. Esa es la técnica de Seldinger. Y a través de la guía van insertando ya los dispositivos. Ahora vamos a verlo también, ¿no? Necesitan un catéter, un abocano, número 16 o 14. Un número 16 o 14 para que pueda pasar esta guía. Porque si ponen un abocano número 18, 20, no va a pasar, no va a atravesar esta guía. Necesitan un 14 o 16. Obviamente bisturí. Y otro elemento de ese kit de dilatación es este de acá. Es el que porta a la cánula. O sea, este cargador es diferente a este de aquí. Miren este cargador. Perdón, este es el dilatador propiamente dicho. Pero el otro es un cargador. O sea, aquí se carga la cánula para dejar en la tráquea, ¿no? Este es el cargador. Necesitan lidocaína gel para colocar aquí en la punta para que pueda deslizarse adecuadamente la cánula de traqueostomía. Equipo de sutura, ¿no? Mango de bisturí para colocar el bisturí, obviamente, y esta pinza Kelly o una mosquito tal vez, pero es mejor tener la pinza Kelly porque los médicos van diseccionando tejido, separando tejido hasta llegar hasta tráquea, ¿ya? Entonces, necesitamos niriniñonera, cloruro de sodio, bisturí, ¿no? Abocan número 16 o 14. 16 o 14. A veces todo está listo. Dilatador, cánula, paciente, campos estériles. Pero no hay cánula 16. Se suspende el procedimiento por esta cánula. O hasta que consigan, ¿no? Jeringa de 10, de 20. Lidocaína al 2% para infiltrar. Gasas estériles. Soluciones para la asepsia. Acuérdense que es un procedimiento invasivo. Van a seccionar, ¿no? Tejido. Tienen que tener yodo prohibido en la solución, alcohol, gasas y guantes estériles. Deben tener campos estériles, ¿no? Campos estériles, un mandil estéril tanto para el médico intensivista principal, para el ayudante, una mesa de mayo para que puedan colocar sus materiales, por lo tanto una funda de mayo, todos los campos necesarios para el campo, ¿no? Quirúrgico. Sistema de aspiración, el enfermero debe tener este sistema de aspiración. Zona de aspiración, agua para la aspiración, guantes estériles y que el sistema de aspiración esté operativo. Ojo con esto de aquí. Debes cerciorarte de que el sistema esté operativo. A veces tenemos el empotrado en la pared. No nos hemos cerciorado. Y acuérdense que cuando colocan la cánula hay secreciones. Aspira secreciones. ¿Cómo vas a aspirar si tu sistema está malogrado? O en todo caso, tu sistema empotrado está malogrado, no funciona. Ya has debido preparar este sistema de aspiración portátil, ¿no? Se ha debido preparar.
y los fijadores de cánula de traqueostomía que ya vienen dentro de la caja, ¿no? De la cánula. Y también debemos tener preparado un equipo de intubación endotraqueal. ¿Por qué? A veces falla. O sea, no todo procedimiento médico es 100% fiable, no 100% efectivo, sino que pueden ocurrir complicaciones como ya les he mencionado. Por lo tanto, debe tener tu equipo de la red. No, o sea, no debe estar dentro de la sala, pero sí has debido revisar que el laringoscopio funcione, que tengas todos los tubos endotraqueales, que tengas todo el material de intubación orotraqueal, porque puede ocurrir un error y lo que queda es intubar al paciente. Se debe intubar al paciente, ¿no? Entonces, consideraciones de enfermería antes de la colocación de traqueostomía. Lavado de cavidad oral. Esto es clave, fundamental para evitar neumonía asociada a ventilación mecánica en este procedimiento, porque van a desinflar el CAF y van a retirar el tubo un poco, ¿no? Hasta el 18. En ese hecho de desinflar el CAF, imagínense, desinflas el CAF y hay secreciones. Esas secreciones van a bajar a la vía aérea. Y acuérdense que esas secreciones vienen de cavidad oral y la cavidad oral tiene abundante cantidad de microorganismos. Por lo tanto, esas van a descender a vía aérea. Preparación de todo el material completo, ¿no? Propio de traqueostomía, aspiración de secreciones, equipo de vía aérea, BBM, monitor multiparámetros, cagnógrafo. Ojo nuevamente con el cagnógrafo. El cagnógrafo es el gold estándar. A veces hay falsa vía, como les dije, no ingresan a tráquea. Entonces, colocan el ventilador mecánico, el paciente comienza a desaturar. Si no tiene cagnógrafo, es difícil, ¿no? Comprobar. En cambio, si tienes cagnógrafo, aparece esa onda cuadrada, no hay nada más que ya está colocada en vía aérea. Porque esa onda cuadrada aparece solamente cuando está en vía aérea, no aparece en ningún lugar, no aparece en ningún lugar. Por eso es el gold estándar. Medicamentos, ¿no? Sedación, analgesia, operatividad del sistema de aspiración, oxigenoterapia, el NIPLE. Debes tener el BBM, el AMBU, preparado con el NIPLE para cualquier eventualidad. No todo procedimiento es seguro, lo tienes que prevenir. ¿Qué hacer? Monitoreo continuo, administrar sedantes y analgésicos, ¿no? Actuación frente a una vez administraste un sedante analgésico midazolam con fentanilo, hipotensión. Tienes que administrar volumen, ¿no? Estar alerta frente a la aspiración de secreciones y asistir durante la conexión al ventilador mecánico, ¿ya? Posterior a la traqueostomía, aspiración de secreciones, monitoreo, que ya sabemos, ¿no? Entonces, el procedimiento, ¿cómo es? Fíjense. Este es el paciente, aquí está conectado al ventilador mecánico, ¿ya? Y fíjense el balón de neumotaponamiento, las cuerdas vocales. ¿Qué es lo que van a hacer? Primero ya dijimos que es lavado de cavidad oral y aspiración de secreciones, incluso hasta orofaringe, todo lo que pueden aspirar. Luego, el médico realiza una incisión entre el segundo y tercero, en este caso. En ese transcurso, vas a desinflar el CAF. O el médico que está manejando vía aérea, a veces es un enfermero, desinfla el CAF. No siempre es enfermero, en general, la mayoría de veces es el médico, pero también debemos conocer este proceso. Desinflas el balón de neumotaponamiento. ¿Con qué finalidad? De avanzar el tubo, retirar el tubo endotraqueal. Retiran el tubo endotraqueal y nuevamente se insufla. Porque acuérdense que este paciente está conectado al ventilador mecánico. Se insufla. ¿Con qué finalidad? Porque el médico va a colocar, va a explorar vía aérea. O sea, va a identificar vía aérea. ¿Y cómo identifica vía aérea?
haciendo una incisión primero, luego va a colocar la aguja, el Avocat que le hemos pasado, el número 16 o 14, y el médico llena agua, aquí llena más o menos 2-3 mililitros de agua en la jeringa de 10, conecta al Avocat y a medida que va introduciendo va aspirando. ¿Para qué? Si es que aparecen burbujas aquí, entonces estamos en vía aérea. Si aparecen burbujas, están en vía aérea, ¿no? Si no aparecen burbujas, no están en vía aérea. Entonces introduce la aguja, el Avocat, y aspira. Entonces, al aspirar, aparecen burbujas aquí, ya está en vía aérea. Es un signo, ¿no? Entonces retira, y aquí viene la técnica de Seldinger, parecida a la colocación de un catéter. Tienes una cavidad cilíndrica y aquí está la guía metálica. La guía metálica que debe introducirse por el Avocat número 16 o 14. Por eso es necesario tener el Avocat 16 o 14, ¿no? Obviamente, si el equipo es nuevo, que viene en una caja grande, ya viene con un Avocat 14. Entonces, ingresa la guía metálica a través de la aguja. Ojo que aquí estás en continua ventilación mecánica, estás monitoreo pulsoximetría, presión. Avanza la guía metálica y retiran el catéter, retiran el Avocat, ¿no? Porque el Avocat es metálico, ¿no? Tiene metal. Entonces, este es el papel del primer dilatador. ¿Te acuerdas del dilatador azul? Bueno, en este caso es blanco. Primer dilatador. Pequeño. Dilata, la primera dilatación, y luego colocan esta guía blanca. Esta es una guía blanca y tiene una marca negra que esta le va a servir al médico como una guía que le indica que ya la cánula está colocada, ¿no? Que la profundidad de la cánula es la correcta. Luego tenemos el dilatador principal que mencionamos y realizan la primera dilatación. A veces es una o dos dilataciones y luego retiran el dilatador principal, este blanco, ¿no? Que en el otro vimos de color verde, y ya van a colocar con la técnica de Siagla Bullough-Rino, que es con un dilatador único, y este es el cargador, que es diferente al dilatador, porque esta parte de aquí que ven morada en el otro caso vimos de color verde, es flexible y relativamente duro, ¿no? Flexible y relativamente duro. Entonces, ya está cargada la cánula y va a ingresar a la tráquea. Aquí, por ejemplo, ya va a ingresar. Ingresó, hay un movimiento de muñeca que realizan los médicos. Una vez que ya ingresó, retiran la guía y el cargador y queda la cánula. Y aquí inmediatamente, a veces se aspira o a veces ya se coloca el ventilador mecánico, ¿no? Se cambia, ¿no? El ventilador mecánico está conectado a este tubo endotraqueal, pero se cambia ya la traqueostomía. Cuando ya se ha cerciorado de que está en vía aérea, ¿no? Entonces esta es la cánula interna que se coloca. Ojo, debe ser la no fenestrada, que no tenga orificio. Luego se insufla el balón de neumotaponamiento y se coloca el ventilador mecánico, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento que se realiza en este proceso de traqueostomía percutánea. Ya, muy bien. Tal vez hay algunas preguntas que vamos a responder. Sí, Magíster Marcos, tenemos A ver, consultas. Vamos a continuar con las preguntas que quedaron pendientes. ¿ya? Ok. Tania Vigo, buenos días. ¿A partir de qué tiempo de intubación se puede pensar en una traqueostomía? Ya. La traqueostomía, hay un dilema, ¿no? Siempre
los médicos quieren darle chance para, quieren darle chance para que el paciente, o sea, para que lo extuben y el paciente ventile espontáneamente. Entonces, aquí hay un dilema, ¿no? ¿En qué paciente está indicado la traqueostomía percutánea? En pacientes con ventilación mecánica prolongada. ¿Cuántos días? 21 días. A partir de 21 días sí se puede realizar traqueostomía, ¿no? Es lo que dice la teoría. Pero hay situaciones en las que se debe realizar la traqueostomía antes de los 21 días. Por eso dijimos que se llama ventilación mecánica aguda prolongada, mayor a 96 horas. Y aquellos pacientes que se sospecha que la ventilación va a durar más de 21 días. Porque acuérdense que realizar una traqueostomía es psicológicamente para el paciente, debe ser traumático, ¿no? Ventilar por la tráquea, no poder hablar, pero su cuadro lo amerita, lo amerita. Entonces hay situaciones que van a ser antes de los 21 días, va a ser ya bajo criterio clínico, porque como dijimos, la traqueostomía ayuda a mejorar, mejor dicho, ayuda al destete, porque ya estás haciendo puente, estás retirando el tubo endotraqueal. ¿Qué te producía el tubo endotraqueal? Aumento del espacio muerto, aumento de la resistencia de la vía aérea, mal manejo de secreciones. Entonces, todas esas dificultades que te daba el tubo endotraqueal, al retirar y ventilar por la cánula de traqueostomía, mejora la mecánica. Y se ha visto que los pacientes, el proceso de destete mejora, ¿no? Entonces, el tiempo es relativo dependiendo de la condición del paciente, la patología del paciente, y si pasa de 21 días se debe realizar traqueostomía. Antes de los 21 días también se puede realizar traqueostomía. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Sí. La siguiente pregunta es de Pamela. Buenos días. La dilución de medicamentos para inducción de pacientes pediátricos, ¿cuál es? ¿Y cuál es la mejor fijación de TET para ellos, pacientes pediátricos? Ya. Con respecto a pacientes pediátricos, voy a serles sincero, yo manejo pacientes adultos, ¿no? En este caso, la dosis de sedantes, analgésicos, no voy a poder darles porque sería de mi parte irresponsable darle algunos valores, cifras, ¿no? Porque no manejo pacientes pediátricos, ¿no? Respecto a la fijación, tenemos la ventaja de que la cánula de traqueostomía ya viene con su sistema de fijación, ya viene. Entonces solamente se realiza la fijación y se viene con una especie de pega-pega, ¿no? Pero este sistema de fijación, como viene acolchado, se llena de secreciones, se contamina y nosotros reemplazamos con esparadrapo. Entonces lo que tenemos que hacer es proteger que ese esparadrapo que hemos preparado, ojo que no pega, sino que es una cinta esparadrapo, se tiene que proteger alrededor del cuello del paciente porque puede lesiona la piel del paciente. En todo caso, lo que tienen dos opciones: o hacer la cinta tan gruesa que, que no lesiona al paciente, o tienen la otra opción de hacer una mediana, o puede ser gruesa también, y colocar un apósito, de gasa alrededor de la fijación para que no lesione la piel del paciente. Y sobre todo, aquí en la cánula de traqueostomía, ¿no? En la proximidad, ahí sí deben ir dos gasas, porque esa se está cambiando constantemente. A veces se llena de secreciones, a veces son secreciones purulentas, y debemos realizar la curación y reemplazar esas gasas, ¿no?
La finalidad es darle confort al paciente. Y acuérdense que al momento de fijar esa cánula, eh, hay un riesgo, ojo, con esa cánula. Si no tiene una adecuada fijación, se puede decanular el paciente. Se sale la cánula. Entonces debe tener una adecuada fijación y se debe colocar para que no tenga incomodidad el paciente, no esté muy ajustado. Colocan dos dedos, ¿no? El personal técnico puede colocar dos dedos ahí y ustedes realicen el ajuste necesario. De manera que no sea tan suelto que se pueda decanular o tan ajustado que le produzca incomodidad al paciente, ¿no? Muy bien, otra consulta. Sí, la consulta de Catherine Palacios, buenos días. ¿Nos podría mencionar su experiencia con pacientes en lo que usan tubos con sistema para aspiración subglótica? Ya. La aspiración subglótica se da tanto en pacientes con tubo endotraqueal como en pacientes con cánula de traqueostomía. De acuerdo a la experiencia, mira, la teoría es una cosa. La teoría te puede decir, ¿no? Que la aspiración subglótica es necesaria, que la intubación debe ser así. Acuérdense que a veces las casas comerciales, a veces, ¿no? Promocionan sus productos. Entonces, si tiene ciertas ventajas, pero ya se valen de esas ventajas para vender el producto. En la práctica es difícil, mejor dicho, al momento de nosotros aspirar, vamos a ver la canulita que tenemos aquí, aquí está, miren, aquí tenemos, ¿no? La cánula, el orificio está aquí, el orificio está aquí y esta es la sondita que está comunicada con este orificio. Entonces, las secreciones que descienden de orofaringe por encima de este balón de neumotaponamiento supuestamente se debe aspirar por esta cánula. Ya. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí, ya. Entonces, vamos a suponer que este paciente tiene esa zona de aspiración subglótica, ¿no? O sea, la glotis está aquí. La glotis es el nivel de las cuerdas vocales. Por eso se denomina subglótica, debajo de la glotis. Entonces, uno aspira secreciones, pero no salen secreciones, porque las secreciones son bien densas, bien densas, con la jeringa, ¿no? Entonces, a veces, como son tan densas, se obstruye, se ocluye ahí en la sonda y debemos administrar un poquito de agua, de cloruro de sodio estéril, para ver que avance. Pero se aspira, por ejemplo, 2 centímetros, 3 centímetros, máximo yo he aspirado pues 4 o 5 centímetros, ya haciendo un lavadito, aspirando, pero según mi criterio yo debería aspirar mayor cantidad porque, ¿no? Es orofaringe, hay secreciones que están ahí. Entonces, eso es lo que se realiza y se aspira muy poco, ¿no? Se debería aspirar mal, pero ese sistema no te permite, no, la práctica aspiras, realizas un lavadito, aspiras, ¿no? Pero aspiras poco, ¿no? Yo desearía aspirar más. Entonces la recomendación es lavado de cavidad oral y aspiración. Si el paciente deglute bien, porque ya hay un menor riesgo de que las secreciones se acumulen por encima de este balón de neumotaponamiento, porque el paciente está deglutiendo y eso es un buen indicador. Y ahí sí, pues el paciente no vas a poder ingresar la sonda lo más profundo, porque el paciente va a sentir arcadas, náuseas, ¿no? Y hasta puede vomitar. Entonces es buen signo de que el paciente degluta. Si no deglute, ahí sí un buen lavado, ¿no? Lavado de cavidad oral con clorexidina, todo, porque hay pacientes con Glasgow es disminuido, ¿no? Y a ellos sí se les tiene que hacer una buena higiene, ¿no? Y obviamente al paciente que puede colaborar también, ¿no? Con cepillo, clorexidina, el paciente elimina sobre una riñonera, ¿no? Y se realiza un buen lavado, ¿no?
Muy bien. Otra pregunta. Sí, la siguiente consulta es del licenciado Martín Reinaga. Buen día. ¿En qué caso usamos el termostato para un humidificador continuo junto al ventilador? El termostato para... Ah, ya sé a qué se refiere. Se refiere al sistema de humidificación activa, ¿no? Al sistema de humidificación activa. El sistema de humidificación activa, tenemos dos sistemas de humidificación. El sistema de humidificación pasiva, que es el HME, que es el intercambiador de calor-humedad, y el sistema de humidificación activa, ¿no? El sistema de humidificación activa se utiliza en aquellos casos en el que las secreciones del paciente son abundantes. O sea, el ideal es, siempre deberíamos utilizar el sistema de humidificación activa, siempre, pero no hay en los servicios, no tenemos, tendremos en un ventilador. ¿Por qué no tenemos? Porque es costo. Esos humidificadores se malogran y reemplazar es un costo, ¿no? Aparte que necesitas estar llenando constantemente el agua a cierto nivel porque se va evaporando, pero lo que nos recomiendan es este tipo de humidificación activa, ¿no? Humidificación activa, pero no hay. No tenemos en todos los ventiladores, así es que optamos por el sistema de humidificación pasiva, ¿no? Que es el intercambiador de calor-humedad, el HME, las narices artificiales. Entonces, ¿en qué casos está indicado, no? Si tuvieras tu HME y tu sistema de humidificación activa, ¿en qué casos? De primero iría, si tuvieras, ya, entonces vas a utilizar en otros pacientes, vas a decidir en quién utilizo este único que tengo, en aquellos pacientes que tienen abundante secreción, manejo de secreciones, en aquellos pacientes con hiperreactividad bronquial reactiva. ¿Por qué? Porque estos pacientes, en un mínimo de aire relativamente en una disminución de la humedad, estos pacientes, los bronquios y las terminaciones nerviosas perciben esa sensación de resequedad y automáticamente se inicia el cuadro de hiperactividad bronquial, o sea, promueves mayormente ese cuadro. Entonces, esas son las indicaciones que podrías tomar y considerar en utilizar el sistema de humidificación activa, ¿no? Si tuvieras uno y tuvieras que decidir. Muy bien. ¿Otra pregunta tal vez? Sí, sí, Magíster Marcos. Susan Rosales, en algunos casos los pacientes pasan de los 21 días con el dispositivo y no lo pasan en traqueostomía. En esos casos hay mayor riesgo de neumonía asociadas al ventilador mecánico por el tiempo de exposición al factor riesgo. En todo caso, debería considerarse el cambio a los 21 días, ¿cierto? Claro que sí, claro. Lo que pasa es como les dije, ¿no? Hay médicos que quieren darle chance, incluso hacen una junta, ¿no? Junta de médicos, quieren darle chance y hay un concepto que últimamente están manejando. Se debe hacer traqueostomía al paciente siempre y cuando haya fracasado al menos un intento de extubación. O sea, por eso les dije, hay un dilema. Si se, en el proceso de destete y extubación, ¿no? Si al paciente extuban y fracasa esa extubación, tienen que intubar nuevamente. Esto aumenta la mortalidad en un 30%. Aumenta la mortalidad en ese paciente. Entonces, y tienes el otro dilema, o le hacemos traqueostomía sin extubarlo, ¿no? Porque si fracasa es traqueostomía, intubación primero y luego traqueostomía, ¿no? Entonces, para la indicación de traqueostomía debe haber fracasado al menos una
extubación. Entonces esperan, algunos médicos, de acuerdo a su junta, no esperan, vamos a darle chance, está recuperándose la mecánica ventilatoria, vamos a darle chance. Tal vez la extubamos y se logra, ¿no? Se logra un destete exitoso, se llama. Pero si no, van a recurrir a la traqueostomía. Entonces esperan, como le dije, es criterio clínico, incluso no necesariamente pueden esperar a 21 días, puede ser menos. Por ejemplo, en los casos de pacientes con síndrome de Guillain-Barré, tiene cuadriplegia, ¿no? Cuadriparesia, y no jalan, no ven el ventilador mecánico, no jala. Entonces, este paciente, para mejorar su estado ventilatorio y para favorecer el destete del ventilador mecánico, colocan traqueostomía, ¿no? Sí o sí, porque ya saben que va a durar más de 21 días, porque es un síndrome de Guillain-Barré. Pero en otro tipo de pacientes, ahí van con cuidado, ¿no? Muy bien. Otra pregunta, tal vez. Sí, el licenciado Leonardo Raúl Quispe nos pregunta, ¿el ambú no se debe utilizar con humidificador, como veo que menciona el uso de niple? Allá. El niple, miren, el niple se coloca a la toma de oxígeno, ¿no? Se coloca a la toma de oxígeno. Ahora, ahí debería ir el frasco de humidificación, ¿no? Debería ir el frasco de humidificación y brindar al paciente con el ambú una humidificación, un aire u oxígeno humidificado, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero el procedimiento de intubación dura 1 a 2 minutos, el procedimiento. En 1 a 2 minutos no vas a producir resequedad de vía aérea, ¿no? No vas a producir resequedad de vía aérea. Se produciría pues mayor a 3 horas, 6 horas de que no estén brindando oxígeno humidificado al paciente. Por eso a veces un personal nuevo se confunde entre el HME, que es el sistema de humidificación pasiva, el HME, en vez de colocar HME, colocan un filtro. Entonces, hay horas que el paciente no está siendo humidificado, ¿no? En el caso de que estaría conectado al ventilador mecánico. Pero el licenciado lo que se refiere es al momento de la hiperoxigenación, que colocamos el ambú, el BDM, conectamos al niple, en lo que se refiere si debería ir al frasco de humidificación, ¿no? Es lo que se refiere. No necesariamente, porque como les digo, una intubación dura 2 minutos, la hiperoxigenación dura 1 minuto, a veces si es vía aérea difícil, pueden durar 4, 6, 8 minutos. No reseca en ese proceso. Más al contrario, ¿no? Cuando se conecta directamente al niple, tú tienes que abrir el flujo al mayor flujo posible, que son 15 litros. Y esos 15 litros, si tuviera humidificador, el frasco humidificador, va a producir burbujas en el frasco y va a producir desplazamiento de agua a través de toda la línea y puede humidificar el ambú, ¿no? La bolsa de reservorio de oxígeno que tiene el BBM, ¿no? Entre comillas estamos diciendo el ambú. Entonces, por este motivo se debe colocar solamente el niple, ¿no? No es necesario el otro, el frasco humidificador. ¿Otra pregunta? Sí, una última consulta de la licenciada Mirta Luz Guamán. Buenos días, ¿podría explicar detalladamente el uso de la cánula fenestrada y en qué momento podemos utilizarla? Gracias. Ya. La cánula fenestrada es la que hablamos aquí, ¿no? La cánula fenestrada se utiliza cuando ya el paciente, ojo, ya salió del ventilador mecánico. Primer requisito, no tiene ventilador mecánico, ¿ya?
el paciente no tiene ventilador mecánico. Primer requisito. Segundo requisito, el paciente tenga Glasgow de 10 más tú, o sea, esté inconsciente. Es un paciente colaborador, porque tú vas a conversar con el paciente y vas a explicarle que tiene que respirar por la nariz y boca, ¿no? Tal vez utilizar más esta vía aérea de nariz y boca para que pueda ventilar, porque tal vez el paciente se acostumbró, ¿no? Esa ventilación ya es como la ventilación es instantánea, no necesitamos nosotros concentrarnos en respirar, respira por el único orificio que tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo se utiliza la cánula? La cánula se utiliza de la siguiente manera. Primero, esta cánula que ustedes ven, la cánula no fenestrada, esta está colocada, ¿no?, con el paciente aquí, y esta está conectada al ventilador mecánico, ¿ya? Y tiene el balón de neumotaponamiento, está colocada aquí. Cuando ya sale del ventilador mecánico y colocamos a este paciente en tubo en T, tal vez con un sistema Venturi, con tubo en T y Venturi, colocamos el Venturi aquí, ¿no? Entonces el paciente, hay una mejoría, el paciente se sienta, mueve las extremidades, entonces hay una mecánica ventilatoria adecuada, por eso es que ya no tiene ventilador mecánico. Entonces llega un momento en que se decide, miren, este paciente tiene buena mecánica, entonces ¿por qué no le ponemos la cánula fenestrada? Retiran esta cánula interna, ¿no?, de aquí, de esta cánula madre, retiran, colocan esta cánula fenestrada. Y esta cánula fenestrada tiene un orificio. Aquí, como ustedes ven, colocan esta cánula aquí, y colocan el tapón fonatorio aquí. De manera que el paciente va a ventilar por estos orificios, y nariz y boca. Y ya no por este orificio. Entonces va a quedar de la siguiente manera. Vamos a ver aquí un paciente con traqueostomía. Aquí está. Entonces, fíjense, el paciente, miren, si yo ocluyo, se ve el puntero, ¿no? Si yo ocluyo aquí, hemos dicho que esta cánula madre, la cánula madre tiene unos orificios que se llaman fenestras, ¿ya? Fenestras. Entonces, al inicio, ¿no? Vamos a de inicio. El paciente está conectado al ventilador mecánico por aquí. Está conectado al ventilador mecánico, tiene una cánula interna no fenestrada. O sea, no tiene ese orificio que comunique fosas nasales, boca con tráquea, no comunica, sino que el aire ingresa del ventilador mecánico directamente hacia pulmones, ¿no? Tráquea y pulmones, por aquí. Y ya retiramos el ventilador mecánico. La cánula interna, esa no fenestrada, se retira y se reemplaza por la cánula fenestrada. Se coloca la fenestrada y se coloca el tapón fonatorio, se ocluye. Entonces aquí hay unos orificios, como ya está ocluido este punto, el paciente va a ventilar por fosas nasales o por boca, y también lo que tienes que hacer es desinflar. Entonces el paciente ya puede hablar. ¿Por qué puede hablar? Porque el aire va a pasar ya a través de estas cuerdas vocales. Vibran las cuerdas vocales y sale el sonido y aquí se modula la boca. El paciente puede hablar, ¿no? Puede hablar porque ya está ocluido aquí, ¿no? Por ese motivo. Y esa es la forma que se utiliza en la cánula de traqueostomía con el tapón fonatorio, ¿no? Muy bien, licenciados. Entonces creo que ya hemos terminado esta parte del curso. Entonces yo quiero agradecerles a todos ustedes su presencia y a continuación vamos a tener una excelente ponente, la licenciada Yanina, que tiene dos temas, ¿no? Bien, yo me despido. Gracias a todos ustedes. Señorita Kelly, le doy el pase.
Gracias, Magister Marcos. Muchas gracias a usted por ser parte del curso y ser también coordinador general de UCI Adulto. Muchas gracias.